Noches, mi nombre es Livia Figueroa y hoy vengo a contar una parte de mi historia en dónde comienza. Eh, pues toda una historia siempre tiene un principio y muchas veces eh, creemos que empieza en cierto momento, pero cuando te pones a reflexionar un poco te das cuenta que empieza mucho más atrás tu historia, o sea que realmente la historia no empezó desde el punto que tú piensas que empezó, no empezó. Pues la mía empezó cuando yo era una niña. Yo siempre pensé eh, que amaba la naturaleza, siempre lo he pensado. Desde niña me gustaba muchísimo disfrutar la naturaleza. Les contaba a mis hijas siempre que me gustaba jugar con las lombrices, las abejitas. Me encantaba contemplar el cielo, las hojas, o sea, siempre he tenido esa conexión con la naturaleza. Y conforme fue pasando el tiempo, eh, era algo que siempre he disfrutado y la otra parte que tiene la historia de mi vida es gracias a mis padres. Mis padres creo que formaron la primera parte de mi historia en el momento que ellos me enseñaron y me transmitieron cosas esenciales que ellos eh, aportaron a mi vida. Y mi madre, una mujer de Dios, una mujer que siempre ha sido un ejemplo de oración y de servicio y amor por los demás, eh, cultivó eso en mi corazón y por eso desde chiquita empecé a dar catecismo. Era los niños más chiquitos, era la catequista más chiquita de mi comunidad. Le enseñaba el Padre Nuestro y la Ave María y fui creciendo ahí. Y con el tiempo, cuando ya estaba un poco más grande, quise ser misionera y después de ser misionera, me iba yo de misiones con las monjitas a comunidades en la sierra en Oaxaca. Caminábamos durante 2 días en unas brechitas muy pequeñitas para poder llegar a esas comunidades con muchas necesidades. Y fue muy, muy, muy bonito esa experiencia. Y yo pensé que quería ser una misionera, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que me dijeron, no, no vas a ser misionera. Y entonces empecé a estudiar mi carrera, una carrera de ingeniería, la terminé muy contenta, pensando que iba a desarrollar una vida profesional muy buena, pero dentro de mí había un vacío, algo que me sentía que me faltaba. Entonces, después de pasar tiempo, decidí venir a tomar clases aquí a Florida y vine por 6 meses, quedándome un año. Regresé a México y cuando regresé a México me di cuenta que necesitaba regresar a Florida y regresé y después es cuando yo empecé a decir, quiero estudiar algo que me guste hacer. Y a mí siempre me ha gustado tocar a las personas. Mi mamá siempre me decía que yo tenía las manos de mi tío Manuel. Mi tío Manuel era mi tío abuelo, el hermano de mi abuelita, y decía que él era curandero en esa época en el pueblito y él sanaba a las personas, les daba hierbas y a mí siempre me acuerdo mucho de esa historia que me contaba mi mamá. Entonces, empecé a dar masajes, tomé cursos para hacer terapia y masaje, después tomé cursos de reflexología, de cráneo sacral, y realmente apasionada por hacer eso. Con el tiempo, estando ya aquí, pues trabajando, haciendo muchas cosas, empecé a alejarme de mis raíces. Empecé como que a, a, a vivir este nuevo mundo que estaba experimentando. Cuando ya formo mi familia y hace más de 10 años, mi familia, mi mami, mi papi tienen cáncer. Mi papi tiene cáncer en el páncreas y mi mami cáncer en el seno. Ahí es cuando yo despierto y veo que mi cuerpo físico, tengo 200 libras, muy alejada de tener un cuerpo saludable. Entonces decido cambiar, decido invertir en educación para mí. O sea, y la educación fue buscar los recursos para mejorar mi salud. Empezando a leer, a educarme para mí, solamente para mí. Y con el tiempo me di cuenta
qué buenos hábitos se pueden adquirir cuando tú te decides cambiar. Empecé a darles una mejor alimentación a mis hijas, empecé a quitar cereales de nuestra alimentación, empecé a adquirir jugos verdes, cambiar sal, cambiar tipo de dulceantes. O sea, poco a poco fui adquiriendo hábitos y vi cómo Dios fue construyendo mi vida. Y cuando hace aproximadamente 4 años, mi esposo Víctor se enferma y yo me siento abatida de verlo tan miserablemente. Él tenía una vida miserable, él paseaba deprimido, él tenía Meniere disease, que es un vértigo crónico, y, y realmente, o sea, era muy triste verlo como él se sentía de mal. Los médicos le dijeron que durante toda su vida tenía que tomar 2 medicamentos, el cual le caía súper mal y en lugar de hacerlo sentir mejor, él realmente padecía muchísimo. Entonces yo empecé a decirle, ¿sabes qué? No vas a tomar esa medicina, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar y lo empecé a ayudar, o sea, cambiando hábitos, lo empecé a mineralizar, empecé a ver que la raíz del problema no eran los oídos, sino los riñones. Entonces empecé a usar mis recursos, las hierbas, los suplementos, todo lo que yo empecé a encontrar que él podía necesitar. Y empezó a mejorar, pero no a sanar. Entonces, en una de mis búsquedas encuentro que el frankincense y el ginger le iban a ayudar mucho. Pero como te digo, la historia empieza mucho antes, como Dios va construyendo tu camino. Cuando mis hijas empiezan la escuela, yo empiezo a orar por ellas, empiezo a orar por su vida, por sus maestras. Y cuando mi hija la mayor va a pasar a primero, yo empiezo a orar por la maestra que le va a tocar. Eh, Esperando que sea la maestra que mi corazón sabía que iba a ser importante en su vida. Y cuando la maestra me llama y es la maestra que yo había orado por ella, esa maestra es Carolina. Carolina, cuando ella me llamó, yo me emocioné porque le dije, lloré por ti para que tú fueras la maestra de mis hijas. Y así fue. Ella pudo ser maestra de mis 2 hijas, lo cual fue súper bonito y empezamos a crear una amistad. Como los que me conocen saben que yo soy súper amigable y me encantaba verla, me encantaba, o sea, no sé, o sea, me sentía muy, muy feliz de que ella fuera parte ya de nuestra familia. Y con el tiempo, pues ella siempre me decía, pasó el tiempo, pasó el tiempo, no era maestra de mis hijas y, y me hablaba de unos aceites que yo en ese momento le decía, cuando ella me hablaba, yo pensé, me va a vender Jafra, me va a vender Mary Kay. No, 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 yo no quiero eso. O sea, no la escuchaba, la respetaba, pero dice, no, 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 yo no quiero nada de eso. Entonces, Víctor se enferma, yo busco y busco una alternativa y me dicen que los aceites esenciales en sí, el frankincense, le va a ayudar. Entonces, en ese momento yo me doy cuenta que hace varios años atrás, unas mamás me ofrecen unos aceites de doTERRA. Entonces, ahí empieza mi curiosidad y empiezo a investigar. ¿Quién tiene un aceite esencial a nivel terapéutico que pueda consumir? Y ahí es cuando aparece Gary John. Entonces, me doy cuenta que son los mismos aceites que Caro viene ofreciéndome durante tanto tiempo. Entonces, yo voy con Caro y le digo, Caro, tú tienes frankincense en la compañía, ¿verdad? Me dice, sí. Entonces, yo solamente le ordenaba frankincense, le ordené como 5 o 6 botellitas de frankincense sin ginger. ¿Qué hacía el frankincense en Víctor? Víctor se ponía el frankincense abajo del paladar y en lugar de que esos episodios fueran de días, porque él pasaba días con vértigo, sus ciclos empezaban a minimizar, o sea, empezaban a ser de horas. Entonces, Víctor siempre andaba con su frankincense y su ginger y también usando sus suplementos. Pasó el tiempo
Y como les digo, o sea, yo siempre me ha gustado tocar a la gente y un día Caro me cuenta, paso a su clase y me dice, Caro, Olivia, voy a tomar un curso de gota de lluvia, de Raindrop. Digo, wow, yo siempre he querido tomar ese curso porque es un curso que es muy valioso y nunca lo he podido tomar, pero siempre que me dice, pues tú lo puedes tomar a un costo muy económico. Le dije, wow, sí, yo puedo, sí, sí. Entonces yo llegué a la clase. Y cuando entro a esa clase, era una clase supuestamente intensiva de 3 días que nos iban a capacitar. Pues yo dije, nos van a dar una técnica como las otras capacitaciones que he recibido. Pues wow, sorpresa, cuando yo abro la puerta, veo a la primera persona que veo es a Jess con un resplandor de luz atrás de ella. Y me emociono muchísimo. Esta persona que yo ni sabía quién era, para mí era pues, una persona normal, pues era nuestra Crown Diamond Denise. Y lo que más me impactó de ese primer día fue que antes de empezar cualquier cosa, Dios estaba en el centro. Entendí por qué los aceites esenciales, su química, aprendí tanto en esa clase que me di cuenta por qué Dios estaba hablándome a través de él. Y sabía que él había puesto esa clase para seguir construyendo mi vida, para seguir construyéndome y moldeándome, para seguir sirviéndole. Yo recuerdo mucho a mi papá. Mi papá fue un hombre siempre de ejemplo, un hombre luchador, un hombre que a pesar de no tener ningún tipo de educación, creo que terminó segundo grado de primaria, él fue un hombre de mucha confianza en él mismo y sobre todo de servicio. Él tenía siempre muchos trabajadores a su cargo y siempre cuando alguien estaba en la casa, él siempre nos decía, al mismo tiempo que nosotros íbamos a comer, la gente también tenía que comer y nos decía, vayan y sírvales y después vengan a comer ustedes. Ese ejemplo de humildad, ese ejemplo de servicio, ese ejemplo de darnos cuenta que no había rangos, que todos somos seres humanos, que tenemos que servirnos los unos a los otros. Ese ejemplo me enseñó mi papá, que había que servir con amor a los demás y ver que no hay diferencias, que somos seres humanos hechos por el mismo creador. Y ahí me di cuenta que Dios estaba hablándome, que yo al escuchar toda esa información tenía que cultivarme, que tenía que aprender. Esa noche, esos 3 días fueron impactantes y decidí decir sí. Y quería saber más y más y más. Eso fue un septiembre. En enero yo hablé con Jess y Caro y les dije, quiero viajar a México. Quiero viajar a México, hablarle a mi gente de todo esto que yo entiendo, que mis hierbas preciosas que yo adoraba tienen poder, pero los aceites esenciales a nivel terapéutico tienen otro nivel, nos comunican directamente con nuestro creador. Entonces me di cuenta que a partir de todo ese momento, el hombre ha querido crear, imitar la creación y que confiemos nosotros más en la creación del hombre que en la creación del Padre. Esto es su creación, no es una creación que algo o un hombre quiso o imitó, simplemente es algo que Dios ya tenía creado y nos lo está volviendo a rescatar, lo estamos tratando de volver a rescatar y esa es ahí nuestra parte de servicio, que cuando conocemos algo que impacta tu vida, que no impacta solamente tu vida, sino la gente que empieza alrededor. Ese viaje a México fue impactante para mí y cabe señalar y cabe recordar a esta mujer, Marta. Marta, una mujer que aún no conozco. Marta que confió en mí y que empezó a mejorar su salud de tan solo yo diciéndole qué es lo que tenía que utilizar a nivel natural con los aceites. Y empezó a mejorar su condición. Y yo sentía que Dios estaba queriéndome empujar a otro nivel. Entonces me emocioné, nos fuimos a México y cuando yo les propuse esta a Jess y a Caro y ellas dijeron sí, ellas corrieron con pagando
su boleto de avión y todos sus gastos para acompañarme y servir a los demás, compartir y educar, ¿saben qué sentí? Que no estaba sola, que estaba en una comunidad, que estaba acogida para poder seguir un camino juntos. Y es ahí cuando te das cuenta que Dios te sigue hablando y que todo eso que veniste siendo educada durante tantos tiempos, todos esos momentos vienen ahora a hacerte darte cuenta que eres otra persona con un nivel totalmente diferente. Hace 10 años yo me sentía vacía como persona, como mujer, muy completa de ser mamá y esposa, pero dentro de mí había una necesidad. Yo le decía, Dios mío, dame un trabajo donde yo pueda bendecir a mi familia, servirte a ti y poder quedarme con mis hijas. Eso era mi sueño, esa era mi oración. Yo constantemente le oraba y le pedía, Señor, dame un camino donde yo te pueda servir a ti y bendecir a mi familia. Y Dios así lo hizo. Dios me fue cultivando. Llegó un momento en que tuve un trabajo donde yo podía tener dinero para poder pagar mis aceites, tener el dinero para poder crecer en educación. Pero llegó un momento en que tuve que elegir. Dejé mi trabajo y empecé a crecer, a seguir educándome para poder compartir. Mi mejor paga siempre ha sido los testimonios que la gente viene a mí y me dice, Livia, lo que tú me recomendaste me sirvió, ha cambiado mi vida. El escuchar el testimonio de mi mamá, que una mujer que tuvo que tomar eh, radioterapia, quimioterapia, que su cuerpo estaba todo enllagado por dentro y que su salud cada vez se comprometía más. Cuando ella empezó a utilizar los aceites y a utilizar un protocolo que yo le creé, ella empezó a mejorar su vida. Ella empezó a estar mejor que hace 10 años. Y ahora ella me dice, gracias a Dios y gracias a ti, que yo le digo, no mami, no fui yo. Fue la mano de Dios que puso esto en nuestras vidas, transformando y dando luz. Ahí te das cuenta que es Dios moldeando nuestra vida. Recuerdo muy bien cómo Jess siempre ha sido esa persona que me estiró, que me jaló de mi zona de confort. Yo recuerdo que ella me decía, Lidia, ¿quieres estar en una clase mía? Puedes hablar de tus hierbas. Y pues ella como que trataba de combinar y sacarme de eso. Y digo, ok, está bien. Y a mí me daba miedo y me ponía nerviosa. Y, y empecé a estirarme y empecé a recordar todo ese entrenamiento que tuve en la universidad de poder expresarme, de poder hablar desde mi experiencia. Empecé a ver que a mí me gustaba servir, que a mí me gustaba ayudar, que me gustaba dar. Entonces me di cuenta que Dios había acumulado toda esa educación de mi vida para poder sentirme ahora plena con lo que hago, sentirme realmente que Dios ha cultivado estos talentos para poder no ser mío, sino ser ese servidor. Y yo sé que tú también tienes esos talentos. Dios nos ha creado para poder dar luz. Y esa luz solamente se puede dar cuando tú decides pulirla, cuando tú decides ser mejor cada día. Y es difícil, no te voy a decir que es fácil. Yo he tenido momentos muy difíciles en todos los aspectos, pero siento que cada día Él me va guiando y me va moldeando y me va haciendo diferente. John Living ha sido una plataforma para mí. He podido conocer mujeres extraordinarias. Me he podido acercar más a Dios a través de estos aceites maravillosos. He podido tocar gente que nunca pensé conocer. He conocido gente que parece que toda la vida la he conocido. Gente que se ha vuelto como familia para mí. Eh, Esta época normalmente, normalmente en mi vida, aparte que tenía mis hijas y mi esposo, siempre tenía como un vacío teniendo mi vida, mi familia tan lejana. Ahora me siento siempre tan acompañada porque alrededor de mí siempre hay mujeres tan buenas que me quieren, que me siento unida a un mismo propósito. Y eso me dan ganas de seguir adelante, escucharlas, motivarlas y yo también tengo mucha hambre de seguir aprendiendo, de seguir creciendo,
pero sobre todo de seguir sirviendo. Porque si yo me callara, tal vez muchas gentes alrededor mío no pudieran tener esa habilidad para poder compartir. Y yo sé que tú también tienes esos talentos y que gracias a ti he podido conocer otra gente. Y así, esto es un círculo maravilloso, porque cuando yo te conozco a ti, conozco a toda tu gente y así podemos ir compartiendo de una forma maravillosa. ¿Y sabes qué compartimos? El regalo más maravilloso que nuestro Creador nos dio, su tierra, sus plantas, su luz, esa parte que nos conecta con el Padre, que son las plantas. ¿Y sabes por qué? Yo en esa clase de 3 días entendí que Dios está en mi ADN, que Dios se comunica, que yo tengo una parte de Dios en mí porque Él es mi creador y que la única parte que puede ayudarme a nivelar mi sistema físico y emocional son sus plantas. Y más que las hierbas, los aceites esenciales entran por todos esos sentidos que ayudan a poner en balance mi cuerpo. Es muy bonito tener una comunidad. Es muy bonito poderte sentir acompañada en un viaje. Y más cuando estás decidida a crecer, a moldear. Pero sobre todo, ¿sabes qué es lo más bonito? Que te está formando como ser humano, que te está dando esa calidad alrededor de personas que se unen con esa misma luz para radiar luz a los demás. Eso es lo que yo he visto. He visto cómo Dios ha construido mi vida, pero más que nada me ha acompañado siempre alrededor de personas que vamos a ir radiando esa luz a más gente. Sé que en el camino no es fácil. Yo tengo muchos errores. Yo, cuando la gente me escribe y a veces me saturo, le digo, ya no puedo más. Creo que tengo que tirar la toalla y quedarme nada más como consumidora y espectadora. Pero cuando llega un testimonio y me dicen, ¿sabes qué? Ya no uso omeprazol. ¿Sabes qué? Tenía un hígado graso, tenía colesterol y ahora ya no lo tengo. El doctor está sorprendido y yo me doy cuenta que si yo me callara, esa persona no tuviera esa alegría. Ese niño tal vez no estaría sonriendo. La generosidad. La generosidad es una cualidad hermosa que mi padre me enseñó. Mi padre era un hombre súper generoso. A él no le importaba quitarse las cosas por dárselas a las demás personas. Y creo que esas cualidades Dios las puso desde mis raíces. ¿Por qué? Porque hay que ser generosos. No hay que quedarnos con las cosas porque Dios viene siempre con bendiciones dobles. Él siempre provee todas nuestras necesidades cuando confiamos y oramos. Yo oré por Caro. Yo oré porque estuviera en mi vida y en la, pero no sabía qué iba a implicar esa oración. Ahora oro por la gente que va a llegar a mi puerta para que yo la pueda servir. Y una de las personas que está aquí, yo le dije, haz eso. Ora por las personas que Dios necesita que tú le hables. Y a los 3, 4 días ella me habla y me dice, Livia, la persona llegó a mi puerta, no lo puedo creer. Y es así, cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y le ponemos ese sentido a nuestra vida de poder servir, de poder ayudar a los demás. John Living ha sido una plataforma hermosa en mi vida. Y ahora sé que soy imparable, ahora sé que puedo crecer, que no tengo límites, que soy mamá, que soy esposa, que soy hija, pero sé que Dios va a ir caminando conmigo, que cada día tengo hambre de seguir aprendiendo, tengo hambre de seguir sirviendo, pero voy al ritmo que Dios ponga en mi vida y confío en Él plenamente. Te invito que Dios sea la luz de tu camino. Te invito que tu creador, que lo que tú creas, confíes en Él, que Él te va a guiar, que Él es la luz para que nosotros podamos transmitir amor a los demás. Gracias, amiga. Gracias por confiar en mí. Gracias a esa desconocida que ahora es mi amiga. Gracias a esas nuevas personas que se suman, porque cada día, si nosotros queremos hacer el mundo mejor, es que tenemos que regresar a nuestras raíces, tenemos que regresar a lo que Dios creó.
y no confiar en la creación del hombre, sino confiar en la creación de nuestro Padre. Y es ahí cuando obtenemos ese balance amoroso, ese balance donde entendemos que solamente cuando bajamos y somos humildes y entendemos que Dios creó todo tan simple, sin complicaciones, nuestro cuerpo se pone en balance y veamos mejorando. Yo te invito a que no te calles, te invito a que sigas intentando, que te sigas educando. Yo tengo hambre de seguir aprendiendo más. Todo lo que aprendo trato de transmitirlo, porque sé que ahí hay alguien afuera que no lo desconoce, que tal vez no sabe que tiene soluciones su situación y la tiene. Entonces, lo más bonito es que tenemos una comunidad bendecida con corazón. Somos unos dandelions, porque como esa flor que me gustaba tanto de niña, que la soplaba, me encantaba soplarla, me encantaba estar ahí viéndola. Creo que se me volvió a ir la conexión. ¿Estoy conectada? Creo que sí. Entonces somos como dandeliones, esos dandeliones que, que van por el viento los va empujando y caen en lugares inexplicables y florecen en piedras, en edificios, en donde no hay luz, en donde no hay agua, en donde no hay tierra, florecen y siguen regalando semillas. Eso es lo que para mí somos nosotros, somos unos dandelions que cuando hablamos de nuestro testimonio, hablamos desde nuestras experiencias, podemos impactar la vida de los demás. Gracias a John Living he podido conocer mujeres maravillosas y personas únicas. Por eso le doy gracias a Dios que este aceite que fue regalado para el niñito Jesús, que este mes de diciembre celebramos su nacimiento, pudo sanar al hombre que más amo en mi vida, que es a mi esposo, y que me hizo conectar con el Padre, y que vivo agradecida por su luz, que vivo agradecida porque a partir de ahora en mi hogar no utilizo más que cosas naturales. Trato de seguir ese camino, trato de invitar a los demás para ser mejor y trato de no callarme. Así que te deseo un diciembre maravilloso, lleno de luz. No dejes de pulirte, no dejes de pulirte porque hay mucha luz en ti. Invita a los demás a brillar también. Todos tenemos que salir de esa zona de confort para poder ser mejor. No somos perfectos, pero mientras haya amor y luz en nuestro corazón, vamos a poder llegar a esas vidas que están en la oscuridad, que están ciegas, que no saben. No es porque no quieran, es porque no hay luz y nosotros somos capaces de brindar esa luz. Te invito que en este mes te llenes de esta luz con el nacimiento de nuestro niñito Jesús, que seamos esas estrellas que iluminan el camino de esos pastores que a oscuras caminaban sin encontrar un camino, pero esa estrella los llevó al lugar correcto. Es así como siento mi vida. Dios es la luz y ha iluminado mi camino en cada paso. Por eso vivo agradecida a Él, vivo agradecida y no me callaré más. Eh, gracias, amigas, gracias por confiar en mí. Gracias a cada una de las nuevas personas que ha llegado a mi vida y la ha llegado con muchísima luz y mucha alegría. Gracias, Jess, por ser mi maestra. Gracias, Caro, por seguir siempre insistiendo. Gracias a ti, que ahora eras una extraña y ahora eres parte de mi vida. Gracias, amigas. Y si quiere alguien comentar algo, pues abran el micrófono porque por Facebook tuve muchos problemas, pero como les digo, no me voy a callar y voy a seguir compartiendo, por lo cual estoy aquí. Gracias, amigos. Pues bueno, espero que esta vez haya quedado grabada. La subiré en los medios y muy, muy, muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, Joanny. Gracias a todas. Me despido con mucho gusto. Que tengan un hermoso diciembre. Este año ha sido diferente, pero es diferente porque hemos crecido mucho, porque hemos visto que somos muy valiosos, que somos vulnerables, pero que cuando estamos unidos siempre estamos acompañados y somos más fuertes, que el miedo no nos lleva a ningún lado.
sino la confianza, el ser positivos, nos lleva a triunfar siempre y nos lleva a mantener ese cuerpo fuerte. Así que vamos juntas a confiar en la creación de nuestro Señor, que Él por algo lo hizo. Gracias, amigas. Disfruten mucho este diciembre, llénense de luz, porque este nuevo año que va a empezar y que ya está empezando, va a estar lleno de buenas oportunidades para cada una de nosotras, para esas nuevas familias y para ti también. Muchísimas gracias. Que Dios las bendiga.